Continuamos esta noche en Minuto 1 aquí en C5N. Hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan sobre el pacto más cruel. Te lo estamos advirtiendo y te lo seguimos contando. ¿Qué está negociando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Stand-by, no es cualquier cosa, es un marco de muchas y duras exigencias para con la Argentina, que ya hemos probado en otros años anteriores y que nos ha ido muy mal a los argentinos. En un día donde se volvió a disparar el dólar, demostrando la poca confianza que los mercados que le tienen en el equipo económico de este gobierno. 23.79 y por momentos superó la marca de los 24 pesos hoy, en un día donde el Banco Central de la República Argentina liquidó, se patinó más de 1.100 millones de dólares en un solo día y no pudo frenar la corrida cambiaria que se mantiene en el país. Con un horizonte el próximo martes, el vencimiento supermillonario de las LEVAX, otra prueba, y en un marco donde economistas, periodistas económicos están sosteniendo que el problema central que tiene hoy el gobierno de Macri es una crisis autogenerada por Macri. Ha perdido, como veíamos anteriormente, el propio ministro Caputo, que esta semana le comunicó al gobierno que ya no había la misma confianza en el exterior en las medidas económicas, y todo preanuncie, le guste o no a Macri, que se va en la dirección de un cambio fuerte del equipo económico. Esta será otra de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Queremos saber con quién vamos a negociar. ¿Quién es el ministro de Economía en la Argentina? Hoy un desdibujado, muy desdibujado Nicolás Dujovne, porque no se sabe quién es el ministro de Economía. Mario Quintana, que él fue el que ordenó las últimas medidas, ¿es Nicolás Dujovne? ¿Es Marcos Peña? ¿Es Macri? ¿O es alguno de los otros ministros que son auditores frente a sus colegas? Le guste o no le gusta al gobierno, se encamina, y deberá hacerlo, para recuperar la credibilidad perdida. Porque si el gobierno tuviera credibilidad, hoy el dólar no se hubiera disparado a la cifra que se disparó y las perspectivas y las expectativas negativas que se abren sobre la semana próxima. 23.79 cerró, y donde, bueno, Fernando, decíamos, se liquidó estos 1.100 millones de dólares, ¿no? 1.102 millones de dólares y 90 millones más en contratos a futuros. Todo lo que puso sobre la mesa el Banco Central logró morigerar el alza. Había pasado 24 pesos el dólar mayorista, logró bajarlo a 22.95 el dólar mayorista, no el que se consigue al público. El público, lo poníamos recién en pizarra, 23.72, 23.79 según donde uno lo podía conseguir. El martes 670.000 millones de pesos tiene que renovar el Banco Central. Qué cifra, Dios, qué cifra. Bueno, no entra en la cabeza de nadie. No van a ser 670.000 porque hoy compró 30.000 millones. De esos vencimientos, hoy el Banco Central salió al mercado secundario y compró 30.000 millones. ¿Sabe por qué? La gente se lo sacaba de encima. Claro. Consiguió, dice que había tasas hasta el 100% de rendimiento de estas letras que vencen el martes. Es decir, los grandes jugadores se iban a cualquier precio al dólar, liquidaban las tenencias de LEVAC que vencen este martes y se pasaban en contratos a dólares para esperar a ver qué es lo que está, cuál será la próxima jugada del gobierno. Bueno, nuevos números se conocieron hoy. ¿Cree que la Argentina atraviesa? Esta es la consultora SIGP, que es fresquita, es de ayer esta encuesta. ¿Cree que la Argentina atraviesa una crisis? Sí, 81%, contundente. El 81% de los argentinos considera que hay una crisis económica. No, 12%, 7% no sabe, no contesta. ¿El gobierno mintió en materia económica? Sí, 66%. No, 28%, no sabe, no contesta, 6%. Números contundentes. Ayer esta encuesta.
¿Está de acuerdo con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? En contra el 51,93%. No se define 11,5%, otros 2,31%, a favor 34,71%. Ahora, hoy decían algunos encuestadores cercanos al gobierno que el 50% de la base política del gobierno está en contra de ir al fondo. 50% de los votantes de Cambiemos están en contra de ir al fondo. ¿Cómo estará la economía en los próximos meses? Peor 60%. Esto en todas las encuestas sale. Mire la percepción negativa que sobre los próximos meses tiene la sociedad. Y el gobierno dice que no hay crisis. Y el ministro Cabrera dice, no nos preocupa, el dólar en los próximos días será historia. Los argentinos de a pie, los que sufren el 27% de incremento en los precios, creen en un 60% que en los próximos meses la economía va a estar peor. 19% mejor, 15% igual. Y después le preguntan qué imagen tiene del presidente. Muy mala y mala. Suma a Fernando Alonso rápidamente. 52% casi. Entre muy mala y mala. Regular, 14,65. Buena, 15,43. Muy buena, 16,45. 32% tenés ahí. Son los peores números para la imagen del presidente. Ahora, durante el Mundial van a anunciar el plan de ajuste. Durante el Mundial seguramente, si llegan algunos ministros, el recambio. Van a tratar de ese fervor que el Mundial despierta mayoritariamente, y muchos argentinos se olvidan de todo, para anunciar el ajuste que se viene. El ajuste que viene, que te lo estamos adelantando, hashtag con el que nos podés acompañar. Pero vamos a un ejemplo concreto que hemos dado. Este fondo bueno, el nuevo relato del gobierno, que ahora es un fondo bueno. ¿Qué pasó, Pedro Brigger, en Grecia? Lo más cercano que tenemos al fondo bueno. Efectivamente, Gustavo, es lo más cercano porque es la experiencia más importante del Fondo Monetario Internacional en los últimos 10 años. Y Grecia hace 10 años que justamente vive una crisis descomunal. Quien más intervino fue la famosa Troika, el Banco Central Europeo, la Comunidad Europea y, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional monitoreando también. Vamos a dar algunos números que son datos de la realidad. Veamos primero una placa sobre el tema del desempleo. ¿Qué pasaba con el desempleo en Grecia? 2008, 7,8%. 2016, 23,6%. Hoy está cerca del 24%. Veamos qué pasó con el Producto Bruto Interno, que siempre es un buen dato para tomar en cuenta respecto de Grecia. Per cápita, 2008, el PBI per cápita, sí, está bien, 21.000, en el 2016, 16.000. Veamos qué pasaba con la gente en la calle, gente sin hogar, cómo eso fue creciendo. Sin hogar, en Atenas, 11.000 en el 2008, 40.000 en el 2016. Yo estuve en la Navidad del 2011 en Atenas y realmente eran las imágenes de la Argentina del 2001. Mucha gente en la calle, negocios vacíos, nadie entraba a comprar porque no había dinero. Recuerdo el caso de una mujer que dejó a la chica en el jardín de infantes con una carta para la maestra diciéndole: me voy al interior en búsqueda de trabajo, no puedo mantener a mi chica. Y la dejó en el jardín de infantes. Esto que estoy contando es real, no es ciencia ficción. Le preguntaron a Christine Lagarde, la misma que está ahora monitoreando el Fondo Monetario Internacional, qué pensaba sobre la situación. Mujeres que no podían pagar parteras, pacientes sin medicamentos. Esto también se lo veía mucho en la calle, gente que no tenía para pagar medicamentos. Miren lo que es la respuesta. Pienso más en los niños de una pequeña aldea de Níger que necesitan más ayuda que la gente en Atenas. ¿Sabe qué?, le dice al periodista. Pienso en toda esa gente que se trata de evadir impuestos en Atenas. ¿Cómo evadir impuestos? Y los que tratan de sobrevivir sin trabajo, servicios públicos, le pregunta al periodista del diario The Guardian británico. Pienso en ellos también. Deberían ayudarse de manera colectiva. ¿Cómo? Pagando sus impuestos. Esto provocó una reacción terrible en Grecia, porque se sentían humillados.
Miren, el ministro de Economía que negociaba en ese momento se llamaba Venizelos. Él cuenta que como lo trataban era con medidas que eran crueles, insistían con medidas que eran crueles, que además todos sabían que no iban a funcionar. La agencia Reuters publicó los diálogos de los directores del Fondo Monetario Internacional, de la Troika, que estaban negociando en Atenas. Todos sabían que eso no iba a funcionar. Y un dato más, el salario mínimo en el año 2010, cuando comenzó la crisis, era 750 euros. En el 2018 hoy es 580 euros. Este es el nuevo Fondo Monetario Internacional que, como yo dije en la semana, ya no condiciona, ya no impone, ya no sugiere. Simplemente tortura, como decía ese artículo de Bloomberg que citamos durante la semana, Gustavo. Y además, la titular del fondo, ¿no? En esa placa que vos mostrabas, ¿no? Con una respuesta de una sensibilidad social, Hasta el periodista británico estaba anonadado, pero la gente trata de sobrevivir sin trabajo, no tiene plata para pagar los servicios públicos. Esta es la sensibilidad de la presidenta de buena, ¿no? Buena, por suerte, es una hada buena. ¿Qué tiene que hacer? Pagar los impuestos. Sí. Paguen los impuestos y todo se resuelve. Obliguen a la gente a pagar los impuestos. Sí, pienso más en los niños de una pequeña aldea del Níger que necesitan ayuda, en la gente en Atenas. ¿Sabe qué? Pienso en toda esa gente que trata de evadir impuestos en Atenas. Y los que tratan de sobrevivir sin trabajo o servicios públicos, pienso en ellos también. Deberían ayudarse de manera colectiva. ¿Cómo? Pagando sus impuestos. La sensibilidad de la nueva titular del Fondo Monetario Internacional, del Fondo Bueno, que ahora viene a ayudarnos a los argentinos, Gustavo, como ha hecho siempre. Está claro, ni los empresarios argentinos quieren al FMI. Esta semana sacaron un documento donde dicen al gobierno: tenemos muchos instrumentos para poder salir de la crisis entre nosotros. ¿Por qué tenemos que ir? No mencionan al fondo, no dicen nada, pero claramente le marcaron al gobierno que no quieren estar bajo un paraguas del FMI. Un dato más, Fernando, porque vos mencionabas el tema de la deuda. A Grecia le prestaron, justamente para resolver el tema de la deuda, 300.000 millones de euros. Escuchen bien, 300.000 millones de euros. Hoy, ¿cuánto es la deuda de Grecia? 302.000 millones de euros. ¿A dónde fue toda la plata, Fernando? A financiar la fuga de capitales. Lo que dice el FMI que no quiere que pase en Argentina es lo que verdaderamente hace. El FMI presta plata para financiar la fuga de capitales. Lo hizo en Argentina en el 2001, lo hace en Grecia y lo va a hacer de nuevo en la Argentina. Los créditos que vengan van a ser para financiar la fuga de capitales, porque ese es el principio por el que hace: salvar a los grandes bancos, salvar a los fondos de inversión, salvar a los ahorristas internacionales. Sí, desempleo hoy 24% en Grecia. 24%. Tremendo. Y vamos a recordar lo que se ha trascendido y lo que ya saliendo, y además por las condiciones, porque lo que hay que recordar, ahora lo vamos a hablar con Alejandro Roba, está llegando Delfina Rossi también, que conoce mucho el tema de Grecia. No es que es un deseo, hay un directorio, como bien recién lo explicaba Guillermo Nielsen, hay un directorio en el Fondo Monetario Internacional, tienen su estatuto de lo que le van a pedir, y dicen stand-by, y van y leen, stand-by, a ver, dicen stand-by, ¿qué es lo que hay que pedir? Esto. Vamos a ver lo que van a pedir para la economía argentina. Baja de las jubilaciones, ahorro provisional. Bueno, ya la baja de las jubilaciones la cumplieron. Ya la hicieron en el mes de diciembre. Eso les venía pidiendo el fondo. Ahora lo que piden es elevar la edad de jubilatoria. Ahorro provisional. ¿Volverán las AFJP? Flexibilización laboral. Desregulación del Estado. Ajuste fiscal nacional, provincial y municipal. Devaluación. Dicen que lo primero que le va a pedir el fondo es devaluar en la Argentina. Privatizaciones. Banco Nación, AISA, YPF. Cierre y liquidación de aerolíneas. Esto es lo que se va a venir con el Fondo Monetario Internacional. Alejandro Roba, ahora todas las noticias, hoy el dólar siguió la disparada, patinaron 1.100 millones. ¿Qué es lo que hay? ¿Una crisis económica
o hay una crisis de credibilidad en el equipo económico? Mira, primero que la credibilidad estuvo asentada estos 2 años en cuál era la rentabilidad financiera de corto plazo de los capitales especulativos. Acá no hay... Vos tenés credibilidad en un país cuando venís y hundís capital, cuando vienen inversiones o tus empresarios invierten y saben que son socios tuyos del gobierno y de los argentinos. Entonces, acá cuando empezó a ver el mercado que ya la deuda se hacía insostenible, el gobierno pasó de un déficit de cuenta corriente de 2,5 a 5, o sea, duplicó el déficit de cuenta corriente. Y acá hay un tema que parece que el gobierno y sus economistas no entienden. No es lo mismo deuda en dólares que deuda en pesos. Y ellos han confundido capitales de corto plazo con de largo plazo. Si vienen capitales de largo plazo, vos podés sostener una corrida porque los capitales están hundidos en la Argentina. Y yo lo que creo, Gustavo, es que esto de que se pidió hace un par de semanas o se estuvo pidiendo un ministro de Economía fuerte, justamente lo encontraron, se llama Christine Lagarde. El ministro de Economía que fueron a buscar para que haga el mega ajuste, se llama Christine Lagarde. Y eso es lo que fueron a buscar. ¿Por qué? Porque recuerdo en los 90 que el gobierno de la Alianza decía que, bueno, nosotros no queremos hacer el ajuste, no queremos el ajuste fiscal, el déficit cero, pero nos lo pide el fondo. Claro. Van a poner en cabeza del fondo lo que ellos quisieron hacer. Esta decisión... Bueno, a ver, hay un minuto, porque muchos sostienen o muchos están diciendo que en realidad esto fue, ahora voy a abrir el juego con todos, ¿no? Pero que esto fue pensado para justamente ir al fondo, para que el fondo dictamine lo que no se animaba a hacer el gobierno de Macri. Bueno, hay una realidad que es, hasta hace 2 meses, el héroe de este lío se llamaba Federico Sturzenegger, que era el que paraba el populismo de supuesto ministro de Economía o del ala política de Marcos Peña. Ahora pasó a ser el villano de la película. Claro. El que no... Entonces, y muchos están diciendo que hay como una operación interna del gobierno para que el sector financiero pudiera hacer el ajuste que no, parece que no se hizo. Ahora, 1.600% de las tarifas, ¿eso no es un mega ajuste? Nos hicieron discutir entre gradualismo y shock cuando esto fue un ajuste ortodoxo del Fondo Monetario sin el Fondo Monetario. Delfina Rossi, buenas noches. Delfina, ¿cómo estás? Buenas noches. Antes de que llegue estábamos hablando del tema Grecia, que vos conocés, ¿no? Pues tuviste, conocés muy, y lo presentan al nuevo Fondo Bueno, pero el Fondo Bueno en Grecia... dejó tierra arrasada, ¿no? Así es, en el 2010 fue el primer rescate a Grecia junto con la Troika, ¿no? El Banco Central Europeo y el Consejo Europeo. El primer rescate, después vino el segundo, el tercero, reestructuración de la deuda, y siempre a cambio de estas supuestas ayudas financieras venían más programas de ajustes, más programas de privatización, y hoy en el 2018 Grecia sigue sin poder recuperar sus cifras de pleno empleo y su actividad económica. Así que el fondo siguió aplicando las mismas recetas que vimos en los 90 acá en la Argentina, yo creo que con un componente también quizás de mayor preocupación, que es que el principal accionista del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, y Estados Unidos está gobernado por Donald Trump, quien... Hoy emitió la Casa Blanca, ¿no?, el comunicado diciendo que estaba a favor de las reformas estructurales y el plan económico de Mauricio Macri, pero que sin embargo no sabemos qué programa económico tiene Donald Trump para el mundo, y no parece preocuparle demasiado a los países emergentes. Así es decir, lo que nos espera es lo que ya hemos sufrido los argentinos con programas de estas características, ¿no? Sí, repito, lo que no me queda claro es si Estados Unidos va a continuar por un tiempo. Digo, en los 90 se sabía con la convertibilidad que Estados Unidos estaba dispuesto a financiar con su déficit externo, déficit comercial, el endeudamiento del mundo. Ahora no me queda tan claro cuál es el posicionamiento de Estados Unidos con Donald Trump. Sí me queda claro, y creo que el canciller estuvo hoy en Olivos para discutirlo, que una contraparte fundamental va a ser la apertura comercial y los acuerdos de libre comercio, creo, de esta negociación. Algo que ya indicaron en su informe en diciembre de este año, en donde le pedían a la Argentina que elimine aranceles en el Mercosur de manera unilateral. O sea que imagínense si ya en diciembre, sin intervención del FMI, pedían eliminación de aranceles de manera unilateral, lo que están negociando ahora. Claro. Leandro Santoro, ¿tu visión?
Yo creo que el fondo no es ni más bueno ni más malo que hace 20 años. Ahora, los que sí somos más boludos somos nosotros. Y te voy a explicar por qué. Si el gobierno toma la decisión de ir a negociar con el fondo, lo último que puede hacer es hacerlo públicamente y después mandar la delegación a Nueva York. Ellos tendrían que haber mandado una delegación en secreto, acordar las condiciones del crédito y después venir y anunciarlo públicamente. Yo hubiese estado en contra de esa decisión, pero sería más razonable. Ahora cuando se sienta el señor Duhovne con Lagarde, ¿qué condiciones va a poner? Eso no es una negociación, se tiene que bancar lo que le ponga. Si Lagarde le dice, mira, para darte 25 palos, te lo voy a dar en 3 cuotas, pero después de la primera cuota me vas a tener que liquidar el régimen previsional, Duhovne está obligado a aceptar. ¿Y por qué está obligado a aceptar? Porque hoy no tener un acuerdo con el fondo sería incluso mucho peor que tenerlo. Vos imaginate si mañana viene Duhovne y dice, ¿saben qué? No conseguí el acuerdo. Las condiciones que me pusieron en la leonina, la verdad no voy a traer la plata a la Argentina. ¿A cuánto va el tipo de cambio? Entonces, esto no se hace así, estos tipos son unos Bueno, el otro improvisados. día acá, Andrés Haciaín, el economista, dijo que no va a lograrse, que la Argentina no va a lograr el acuerdo con el fondo. Yo la verdad es que creo que sería más razonable que el gobierno diga que las condiciones, o sea, ojalá tuviésemos un gobierno que pensara que las condiciones son leoninas y a cambio, para evitar la mega devaluación que nos está imponiendo, que el fondo también se la pide, claro, aplicase una mesa de negociación con los actores sociales, sindicales, políticos, sí, eso es la rectificación de la política económica y yo estoy de acuerdo. No, y que reintroduzca medidas de control. Eso es la rectificación de decir, bueno, por esta política económica nosotros vamos camino a este círculo que ya conocemos vicioso, ¿no es cierto?, de liquidación de reservas, tipo de cambio alto, hiperinflación, lo que sea. Pero ahora, que creo que yo lo que debería hacer el gobierno, rectificar la política económica, por esta política económica no va a ningún lado. Ahora, la teoría de que en realidad van al Fondo Monetario... a ver, está claro que no lo hace el gobierno. No, está claro que el gobierno no lo va a hacer. Pero ya ha tenido tiempo y no lo ha hecho. Pero la teoría de que los tipos van al fondo para que el fondo les imponga por escrito lo que ellos no quieren hacer es una teoría muy peligrosa. Porque en la Argentina, el Fondo Monetario Internacional, lamentablemente, por el recuerdo que generó acá, digamos, lo descapitalizaría muchísimo más políticamente al gobierno. ¿Vos te imaginás que los tipos vengan y digan, miren, ¿me imponen esto? Porque esta situación nos llevaron ellos. No es que la Argentina entró en crisis ¿Pero como... vos crees que no va a ser así, Leandro? No, yo lo que creo... A ver, sí, yo lo que creo que acá hay impericia. El fondo te impone porque ya tiene las condiciones. Por ahí no te pide decir, a ver, ¿no? ¿O me equivoco? No solamente no van a te decir, impone. a ver, ¿pueden hacer esto? ¿Están dispuestos a hacer? No. Te impone como... Hoy veíamos las tapas de los diarios. El fondo te impone, Gato. Hoy veíamos las tapas de los diarios de los 90 ahora. Sí. ¿Qué era? Todo lo mismo Yo que cuando vine hace 2 meses atrás con los rastring, sí, te dije, mira, esto que estoy explicando acá es lo que el fondo recomienda en el documento que se da a partir del artículo 4. Y es exactamente lo mismo que acabo de poner. Está claro eso. Ahora, que los tipos quieren llevar la Argentina hacia esa dirección, que ellos tienen en mente la sociedad chilena. Yo estoy cansado de repetirlo eso, ¿no es cierto? Destruir la tasa de sindicalización, la seguridad. Ellos van por la caja de los jubilados. Acá en el fondo, cuando ellos hablan de un ajuste fiscal, lo que dicen es la Argentina no le puede dedicar el 60% al gasto público a pagar jubilaciones. Ahora, eso gato, digamos, el problema que vos tenés es que si el gobierno avanza en la dirección con los tiempos políticos que el fondo le exige, explota la Argentina. A ver, Claudio Marín, ahí vamos. Hoy, socialmente, se lo he preguntado a todos los dirigentes gremiales, ¿está la Argentina en condiciones de un nuevo ajustazo, de nuevas imposiciones del fondo? Pero obviamente que no. De cualquier manera, yo adhiero a una posición que me parece la más clara. Nada se va a caer por la cuestión económica, Gato. Nada se va a caer si no surge un sujeto político que pueda decir, vamos para este lado. Mientras tanto, el gobierno puede seguir haciendo desastres, puede subir el dólar, pero va a seguir gobernando y va a poder tomar las decisiones como estas que toma. Si el Parlamento no sale de una posición absolutamente defensiva, que está bien que sea defensiva, digamos, ¿no? Y pasa a una situación de ofensiva, a una posición de ofensiva donde empiece a decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se puede hacer y bloquear este tipo de iniciativas, esta crisis va a ser cada vez más grande. El dólar va a seguir subiendo y nos va a seguir empobreciendo. Ahí, a ver, Claudio, no es el caso de ustedes, pero muchos sindicatos han acompañado en silencio muchos despojos, en silencio una pauta salarial del 15%, mentirosa. Yo le pregunto hoy a los dirigentes sindicales que firmaron el 15% de pauta salarial, con la devaluación que ha tenido el peso, ¿tienen cara
para ir a sus gremios a decirle, y van a cobrarlo dentro de un mes? Sin cláusula gatillo. Sin cláusula gatillo. Pero lo que tenés, pero obviamente no, cuando las cosas no alcancen, no alcanzan. Digamos, no va a haber en eso no tengas ningún tipo de duda. Pero además, no solo somos los sindicatos los que tenemos que modificar una situación política. Estoy diciendo que tiene que haber un sujeto político, Gato, que sea... El Parlamento tiene que ponerse los pantalones largos. Tenemos mayoría con una posición racional, si querés llamarle, para hacer una definición amplia en el Parlamento, y tenemos que empezar a generar iniciativas que le quiten la posibilidad al Poder Ejecutivo de hacer este tipo de barbaridades, porque nosotros vivimos los 90, nosotros sabemos perfectamente bien y resistimos en los 90 este mismo plan. Discutir otra cosa no tiene sentido. Sergio Uruguaya. A mí me parece que, como decía Leandro, hay un modelo previo, es decir, el Fondo Monetario, en todo caso... Ir al fondo les confirma el modelo que ya tienen. La actitud que han tomado puede tener varias versiones. Hay otra que dice que ellos están tratando de comprar su seguro por los vencimientos del día martes. O sea, el día martes son los vencimientos de la gran tómbola de 2 años. Claro. Y en realidad, el problema mayor en estos años, o uno de los problemas mayores, por lo menos para la sociedad, ha sido la inflación, que le comió el salario permanentemente. Sí. Entonces, ahora nos hacen a mirar el adicional, que es el problema del dólar. Pero en realidad... el problema central es lo que te subieron los alimentos, los que vos contabas más temprano que siguen subiendo, porque cuando vos mantenés el dólar despegado termina sumándole a la inflación. Este es el despelote y el tarifazo que se va a sentir mucho peor ahora en invierno. Este es el que siente la gente. Arriba de eso viene el usurero del barrio, que es el FMI. Digo el usurero del barrio porque ese siempre te pone condiciones, nunca te va a prestar sin condiciones. ¿Cómo te cobro? Y te saco un hígado, te saco... Bueno, pero esto... es el adicional a un gran desparramo que han hecho durante 2 años en una tómbola increíble con las LEVACs. Una apuesta, pero de lo más monetaria posible, que se cobró, esto es importante decirlo, una cantidad de funcionarios dentro del PRO que disentían, no te lo digo porque sean buenos, pero se cobró desde un ministro de Economía hasta el actual presidente de la Cámara de Diputados. O sea, no hay disenso. La soberbia es tan grande que adentro es un sector que gobierna, no mira, no sabe lo que está pasando, no le importa y ya no tiene a nadie adentro que le toque la puerta y le diga, mirá que estamos, no sé, embarrados. Así que me parece que estamos en un problema serio porque el gobierno no tiene ninguna capacidad de reflexión sobre esto. Ahora, Alejandro, entre el hoy, el presente, este dólar que se sigue disparando, se venden 1.100 millones, no hay reservas que banquen porque el dólar sigue disparando. Hasta dentro de, no sé, un mes, mes y medio, que pueda salir el acuerdo. ¿Y qué pasa en el mientras tanto? Mira, el gobierno estuvo con esta idea de ir ganando tiempo, pero ya después de 10, 15 días el tiempo se le terminó. Y si no restituye la bicicleta financiera, el martes podemos tener una corrida bancaria. Digo, porque son 30.000 millones de dólares que vencen, más otros 15.000 que debe haber de LEVAC, son 45.000 millones de dólares. Yo creo que esto se tiene que resolver en los próximos, te diría, 2 semanas, retomar una confianza, pero la confianza se va a generar de nuevo con otra bicicleta. ¿Hasta cuándo van a subir las tasas de intereses? Hoy la cadena de pago está cortada. Hoy me contaba un empresario pyme de Moreno que él ya lo único que tiene a los empleados es para ir a cobrar las cuentas que tiene. No produce más y no quiere vender más porque tiene insumos importados. Se terminó, digamos, no hay listas de precios. Y yo un poco disiento con el tema de la inflación. El problema es que el gobierno se empecinó en que quería bajar la inflación, quedó mal porque no lo pudo hacer, y a partir de la mala política para bajar la inflación, generó un problema externo tremendo, bicicleta financiera, y armó esta bomba de las LEVAC que es imposible frenar. Imagínate que son 1 millón de millones de pesos, que son 55.000 millones de dólares. Digo, acá el problema fue mal diagnóstico, que apuntó mal y que aparte de no bajar la inflación, armó a partir del aumento de la tasa de interés, de los capitales que tenía que esterilizar con las LEVAC, un menjunje económico que por eso digo, primero Sturzenegger era el campeón que luchaba contra el populismo, ahora es el villano que no se dio cuenta y los economistas que han apoyado esto, digo, por lo menos son cómplices o partícipes necesarios de esta estafa a todos los argentinos.
Yo quería añadir a eso el bloqueo ideológico que tienen el gobierno y el conjunto de economistas, ¿no? Esto está teorizado en la ciencia política. Tenés un bloqueo ideológico que les hace aplicar, al igual que el FMI, considerar que el problema es fiscal, que el Estado gasta más de lo que ingresa, y la inflación. Digamos, son los dos ejes que dice que tiene que resolver la Argentina, el Fondo Monetario, sin atacar el tema del frente externo y aplicándonos como consecuencia un bruto ajuste, porque en 2 semanas llevamos 46% de devaluación, que devalúan los salarios. Y a mí me gustaría saber si este gobierno piensa discutir con los actores sociales, con los actores políticos, ¿cómo va a salir de este bruto ajuste? Porque nos metió en un bruto ajuste en 2 semanas. Bueno, rechazó, Delfina, rechazó todas las iniciativas que el gobierno, que el Parlamento fue proponiendo. Rechazó y vetó la ley antidespido, que era una... va a vetar, dicen, esta posibilidad de promover otro tipo de tarifas. Pero hoy se reunió con empresarios. ¿A los empresarios no les importa que le detonen el mercado interno? Dijo Cabrera que no hablaron del tema del dólar, que dentro de los pocos días va a ser... historia del pasado el dólar. Y que no le importa que fluctúe la moneda, porque total no tiene efectos en los salarios de la gente. A ver, nos acompaña Santiago Cafiero, que es el coordinador de un grupo político que surge en las próximas horas, que es el Grupo Callao, dentro del peronismo, ¿no? Marín pide que haya articulación política, en esa búsqueda está Santiago Cafiero. Acá estamos acá en el programa. Estamos acá. ¿Cómo lo ves, Santiago? Mirá, bueno, a nosotros nos preocupa mucho, es parte de los debates que venimos teniendo. Realmente, en un primer lugar, yo adhiero a lo que se dijo acá con respecto a estas interpretaciones que a veces se hacen de los acontecimientos o estas nuevas creencias que quieren instalar, donde hay un fondo monetario que es bueno, solidario, sensible a las economías emergentes o a las economías de frontera como la nuestra. Sin embargo, cuando uno accede a la página, al portal, a la página web del fondo, y cliquea donde dice la línea de crédito stand-by, que es la que va a tomar el país, porque no accede a otra línea de crédito, son para los países que están muy mal, habla de que el país debe tener una situación de sujeción hacia las políticas del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, ¿a qué se refiere la palabra sujeción? Sujeción es, esto parafraseando a Mariano Grondona, ¿no? Del latín te diría, pero no lo sé. Pero sujeción significa estar por debajo. Y obvio. Sujeción es estar por debajo. Con lo cual no hay forma. No hay forma. El Fondo Monetario Internacional viene a imponer condiciones a la Argentina. Así como lo relataron anteriormente en Grecia, ahora lo va a hacer acá. Y después, por otro lado, bueno, la incapacidad o falta de herramientas que realmente nosotros pensamos que en nuestros debates internos pensamos que tenemos buenos economistas en los equipos, pensamos que no iban a tener, pensamos que tenían, quizás, como dice Santoro, quizás para un carril que nosotros no adherimos, para un camino que nosotros no adherimos, para un horizonte que no adherimos, pero pensamos que no iban a chocar la calecita, y realmente chocan la calecita estos tipos. Y es preocupante porque no solo el martes que viene es un día clave para sostener las distintas variables económicas y financieras que sostienen parte de este gobierno o de este gradualismo, sino que también nosotros tenemos que evaluar si las políticas que va a imponer el Fondo Monetario Internacional en realidad no son las políticas del plan primario que tenía Macri para hacer en la Argentina, y por cuestiones políticas, por cuestiones de empate hegemónico, no las pudo llevar a cabo. Y no las pudo llevar a cabo porque gradualismo. Claro, el gradualismo que ahora están tratando de olvidarse. Pero que si el gobierno... Increíble. ¿Saben? No podemos caer en la trampa de pensar que el gobierno gobierna para el bien común. Y este es el problema que tenemos todos los que queremos hacer un análisis y sacar eso está claro conclusiones que no. de ese análisis. Gato, eso está claro que no. Claro, si el gobierno... ¿Sabes qué pasa? Lo encaramos desde ese lugar y nos equivocamos. En realidad, lo que entendemos como fallos del gobierno no son fallos. Es una política determinada. En todo caso, lo que va haciendo el gobierno, diferentes tácticas para ver de qué manera impone un objetivo final, que es una transferencia sin fin de recursos. Nosotros hoy, en base a todo lo que todos están hablando, hoy recuperamos las tapas de los diarios desde el 87, cuando convocaban al fondo, hasta el presente. La podemos rápidamente ir pasando para recordar, todas eran las mismas tapas que hoy está ocurriendo en la Argentina. Lo mismo, ¿eh? Mire, el primero... 1987, aprobó el fondo el crédito stand-by a la Argentina. 1987, stand-by.
Mire, vamos. Esta época de Menem, 30 de julio de 1991, el fondo aprobó el stand-by, el crédito de 1.040 millones. Miren lo que dice abajo. Está atado a duras condiciones económicas. Vamos, la próxima. Esta es de septiembre del 2000 y pico. No. 19, no se ve acá, le digo al productor. 1998. Septiembre de 1998, perdón, no lo había visto. El Fondo Monetario apoya, pero exige más. ¿Y qué pide? Quiere que se eliminen estatutos laborales especiales y que se cree un fondo de despido, ¿eh? Septiembre de 1998. Fíjate que dice tramo, que esa es la característica del stand-by, que se negocia por tramo. Vamos, a ver otra. Miren las tapas del 87, ¿eh? Esta es la máxima. Miren esta tapa. Miren esta tapa. Noviembre del 2001. Un mes antes de que la Argentina explotara. Señales positivas del fondo y los países ricos. El fondo dijo que está dispuesto a trabajar con la Argentina en una política de crecimiento. Y el grupo de los 7 países más poderosos se declaró satisfecho por la iniciativa. Hoy decían lo mismo. El grupo de los 7 apoya la llegada de Argentina al fondo. Ahora, esto un mes antes que la Argentina explotara por los aires. El fondo beneplácito. Después nos fuimos a donde nos fuimos. A ver, si el Fondo Monetario Internacional y el gobierno tienen el mismo modelo económico en la cabeza, ¿qué se está discutiendo? 2 variables. Tiempo y magnitudes. El fondo quiere que esto sea más profundo y más rápido, ¿se entiende? Sí. El gobierno tiene tiempo político y el Fondo Monetario no tiene tiempo político. Entonces el Fondo Monetario le dice a fondo con esto, muchachos. Y de ahí debe ir el pobre Duhovne y decir, bueno, si hacemos esto que me piden, yo quiero hacer esto que vos me pedís, pero si lo hago en los tiempos que vos me pedís, me explota el país. Esa es la discusión. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Que el gobierno no le aplica a todos los sectores de la sociedad la misma receta. Por ejemplo, devalúa, ¿no? Pero al mismo tiempo pone retención, quita retenciones al campo, le genera una doble ganancia. Toma deuda, pero al mismo tiempo desregula el sistema financiero. Tercer ejemplo, si baja salarios, pero sube la tasa de interés y le aumenta la rentabilidad al sector financiero. Y el último ejemplo que más le preocupa a la gente, agarra y dice, bueno, hay que resolver el tema de tarifas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplazar subsidio por el aporte que haga la familia en la tarifa, ¿no es cierto? Por las tarifas. Pero al mismo tiempo le aumenta la rentabilidad a las empresas privadas que son de sus amigos. Entonces, si vos te fijas, atrás de cada medida de ajuste, en realidad hay una contramedida o una medida complementaria que tiende a concentrar la riqueza en un sector. O sea, ellos no es que ajustan a todos los sectores igual, no es que le dicen a los bancos, muchachos, ajustense un poquito el cinturón porque la estamos pasando mal. No, no, se la ajusta al ahorrista, pero al sector financiero grandes rentabilidades. No es que le dice a las empresas, por ejemplo, energéticas, miren, hagan un esfuerzo, ganen un poquito menos, porque le vamos a tener que aumentar la tarifa a la gente porque le vamos a retirar subsidios. No, retiran subsidios, le aumenta la ganancia a las empresas, y así sector por sector, con el campo, con la industria concentrada, con las empresas energéticas, con todo, termino el concepto. Por eso muchos dicen que esto no es un ajuste, esto es una transferencia de ingresos. Si fuese un ajuste sería parejo, uno lo podría discutir, pero habría cierta equidad. Acá estos tipos rompieron la equidad en la Argentina. Bueno, la teoría del esfuerzo compartido del 2002 no corre acá. No. Lo que sí, el martes lo que tenés es el reloj de la bomba de tiempo vuelve a girar, porque es al 40%. Sí. Es decir, es tómbola, 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 tómbola. Y yo creo que nosotros le tenemos que prestar mucha atención a cómo viene manejando y cómo lo va a seguir manejando, porque es lo que afecta directamente a la gente. Es decir, el Fondo Monetario, lo que decíamos antes, es así, viene a confirmar las políticas que ellos tenían. Le explota como una bomba, pero continúan con la misma política, claro, más allá de lo que firmen. Puede ser, supongamos que no lo firman el martes, igual le van a dar el 40%, la tómbola es gigantesca. Ahora, y es en dólares. El martes por ahí renuevan, ¿no?, las LEVAC. Y el gobierno va a salir a decir, y vieron, tienen confianza en nosotros, renovaron pero todo. ya la economía claro, está pero al 40%. Está tan al corto plazo que después tenés que esperar el otro, ya no vas a llegar al otro vencimiento. Y lo que quería decir con esto de los 30.000, que no va a conseguir millones de dólares. 20.000 están hablando. 20.000 o menos. Así como apoyaban en su momento los países ricos, apoyan ahora porque quieren que sus bancos, como en el 2001, puedan retornar los capitales que están enclavados en la Argentina a partir del préstamo del fondo. La fuga de capitales
es la contracara de este préstamo. Entonces, los países ricos en su momento y ahora le están diciendo al fondo, prestale para así nuestros bancos sacan el dinero de los argentinos y nos dejan la deuda a nosotros. Ese es el negocio de apoyar a la Argentina para el préstamo del Fondo Monetario. Ahora, Santiago, sí. Ahí vos que venís de una historia de peronismo, ¿no hay cierta corresponsabilidad de cierto sector del peronismo, de gobernadores peronistas, con esta situación? Bueno, a ver, pienso que hay corresponsabilidad quizás con alguna otra tipo de medida. Me parece que el plan económico ya le queda justito a lo que ha sido el gobierno de Macri y el gobierno de Cambiemos. Sí pienso que hubo y hay muchos gobernadores que quizás distorsionan la identidad de nuestro partido y de nuestro movimiento al apoyar o al ponerse excesivamente colaboracionistas con el gobierno. Me parece que eso es un error, como también me parece que es otro error cuando parte también de este gran movimiento que es el peronismo, hay sectores que terminan trabajando más para tratar de representar a ese indignado que le genera un aplauso cálido, pero poco piensa en una construcción colectiva de un proceso superador, y es lo que nosotros necesitamos. La salida de Cambiemos es una salida democrática, y es una salida con un proyecto político superador, no desde otro lado. Y nosotros necesitamos ese tipo de articulación política. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto y lo quería volver a lo del tema del bloqueo ideológico. El gobierno con su bloqueo ideológico tiene el único plan A, que es aplicar las reformas que le pide el FMI, y sabemos, y lo venimos diciendo algunos economistas, que es un callejón sin salida en donde solamente se va a acabar en crisis. Ahora, desde la oposición se le está diciendo al gobierno que existen alternativas, y esto es lo que me parece que tenemos que remarcar. Acá nadie le está diciendo que Macri se vaya en helicóptero. Acá nadie está anunciando un 2001. Acá estamos diciendo existen las alternativas y el pueblo argentino y la oposición está dispuesto a negociar y ofrecerlas. Tiene que reintroducir el control de mercados de capitales, tiene que reintroducir las retenciones del agro para que el agro liquide sus divisas. No sirve que Lilita Carrió se lo diga. Claro. No sirve. Una cosa Delfina, sí, que creo importante en este caso es el respeto, digamos, la falta de respeto que han tenido todos estos economistas y el PRO cuando gobernaba el gobierno anterior, de estar pronosticando una crisis cada 3 meses, se contrapone a la responsabilidad de todos los economistas de este espacio político que hoy no están alentando ninguna corrida, están dando muestra de una responsabilidad que ellos no tuvieron durante 12 años. Y que lo que nosotros queremos es que el gobierno cambie, porque sí vamos a estar en la puerta del 2001. Gato, 30 segundos, tengo que cerrar. Rápidamente, me parece que una salida es constituir el Consejo Económico y Social Nacional, gremios, empresas, universidades, y apuntar a tener una política de 10, 15 años durable de desarrollo desde ese lugar. El gobierno lo entiende, pero por ahí el Parlamento lo puede empujar como empujó la baja de las tarifas. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por el debate siempre. Pausa, ya volvemos para el cierre aquí en Minuto 1. Bien, como todos los días, aquí hemos estado analizando la realidad. Como te lo venimos contando desde el 1 de enero del 2016, cuando en este programa, ni ningún otro te lo mostraba, comenzábamos a recibir a los obreros de fábricas que cerraban, a comerciantes que llorando, hay que ir al archivo, cerraban puertas de los comercios, no porque la gente compraba online, porque se empezaba a evidenciar síntomas de un programa económico que no iba con la realidad que tenía la Argentina. Y así estamos llegando a esta crisis autogenerada por el gobierno de Cambiemos, que hoy pareciera no tienen elementos porque han liquidado los elementos de la economía para parar el dólar, para amortiguar, veíamos antes el impacto sobre los precios, en 27% se han disparado. Y encima hay que escuchar definiciones, como la del ministro Cabrera en el día de hoy, diciendo que en las próximas horas el tema del dólar ya será una historia del pasado. Siguen negando la realidad. Ningún gobierno puede gobernar bien si ignora la realidad, que es lo que está haciendo, y todos, incluidos desde el propio gobierno, se lo están diciendo, que tienen que despertar
a la realidad. Esperemos que lo haga, sabiendo que ir al fondo no son buenas noticias, porque se viene otro ajuste para la economía argentina. Siguen en la continuidad de C5N enseguidita con el expediente Paulo Cablan, Mauro Zeta y por supuesto en todo momento la realidad aquí en C5N. Buen fin de semana para todos.